¿Cuánto valgo en el mercado? Sin miedo a dar unas cifras. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Georgina Durán y les doy la más cordial bienvenida a esta séptima sesión de nuestro café virtual USAT, que esta mañana vamos a compartir, ¿cierto? Y vamos a hablar de este interesante tema que nos convoca hoy. Y quiero agradecer y dar también la bienvenida a nuestras egresadas de la Universidad, Consuelo Pi y Pamela Pérez, bienvenidas virtualmente a su alma mater, a su casa de estudios. Agradecemos la disposición que ustedes tienen con nosotros para poder hablar acerca de este tema que genera bastantes inquietudes, ¿cierto? Y que de algún modo es un tema muy relevante en materia de inserción y de transición profesional. Bueno, Consuelo, Pamela, ustedes lideran una importante empresa, Juanco, así que tienen la experiencia de hablarnos con propiedad acerca de este tema, así que sin más, dejamos el espacio, es todo suyo, bienvenidas, y bueno, a todos a poner atención y a tomar harta nota respecto de este tema. Muchas gracias, bienvenidas. Gracias, te Gracias. pasaste. Aquí con la PAME obviamente vamos a tratar de hacer lo posible para responder también dudas, preguntas. Lo cierto es que bueno, con la PAME trabajamos en JU ya hace un tiempo. Somos una empresa de soluciones de recursos humanos y nos dedicamos básicamente obviamente a poder brindar una buena experiencia en las líneas de negocio que tiene JU. Como lo había mencionado Georgina en la presentación, ambas somos egresadas de esta linda universidad, de la USAC, y la verdad es que no nos había pasado, no nos había tocado hacer una charla, de hecho, en la USAT. Hemos hecho charlas en la Chile, en la Católica, en la Olfo, en un montón de universidades, y esta es la primera vez que nos convocan a la universidad, así que estamos súper contentas con la PAME, honradas. Eso yo creo que es la palabra correcta. Nos sentimos honradas. ¿Qué vamos a vivir obviamente en la charla? Es una pregunta súper compleja de poder responder. Lo cierto es que esta pregunta es en realidad algo que se va a seguir manteniendo como una pregunta a evaluar en el futuro. ¿Por qué? Porque el valor o el salario en realidad, el ponerle un precio, un valor a la pega que uno hace, al rol que uno ejerce, es algo que también va cambiando en el tiempo, va variando en la medida que tenemos más experiencia, en la medida que nos cambiamos también de industria, en la medida que tomamos decisiones, en realidad ese valor va cambiando. Y una de las cosas que obviamente vamos a tratar de dilucidar acá es cuáles son los factores que determinan este valor, que en realidad esa es la parte más compleja, como ponerle un precio a esto sin sentir miedo de si soy caro o barato. En realidad, obviamente, con la PAME preparamos una charla que va a abordar esas temáticas y vamos a tratar en lo posible de acortar eh, como esta pregunta incómoda, porque es una pregunta súper incómoda a responder, y ver obviamente si podemos responder algunas otras preguntas adicionales a las que ustedes pueden tener. Pame, ¿algo para iniciar antes de partir la charla? Sí, hola a todos. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí, al igual que Consuelo. Y evidentemente esta es una pregunta que nos ronda en la cabeza desde que egresamos de la universidad hasta que probablemente decidimos dejar de trabajar en el mercado laboral. Y lo que vamos a conversar hoy día está orientado básicamente a qué cosas voy a considerar al momento de querer responder esta pregunta. Y quizás por ahí es que les podemos ayudar a cómo orientarla y dándoles tips de más o menos cómo se está considerando hoy día los perfiles profesionales en el mercado y qué es lo que se evalúa al momento de evaluar cuánto cuesta un profesional en el mercado. Porque técnicamente de eso vamos a hablar, de cuánto cuesta un profesional en el mercado y cómo me puedo poner yo un valor en el mercado. Súper. Consuelo, ¿te parece que yo comparto la presentación? Perfecto. Ya. ¿La ven bien todos?
Súper. Sí. Bueno, como decía Consuelo, nosotros somos una consultora que ofrece servicios de recursos humanos. Estamos en la línea de los servicios relacionados con selección, capacitación, hunting y otros. La verdad es que nuestro propósito es ofrecerle a todos nuestros clientes, tanto a los profesionales como a las empresas, servicios empáticos y cercanos, ¿ya? Ujú. Digamos que nuestra filosofía es hacer distinto el hunting en Chile. Y nuestro propósito es dar un mejor servicio y la mejor experiencia para todos siempre. ¿Ok? Bueno, nosotros hacemos, como les decía, hunting, hacemos consultoría en recursos humanos, hacemos coaching, hacemos procesos de formación y eventos corporativos que evidentemente en este contexto se han reducido bastante. Así que la verdad es que no hemos hecho mucho de eso, ¿ya? Pero en general ese es el área de negocio en donde nosotros nos movemos. ¿Ok? Bueno, y evidentemente en este contexto tenemos a Consuelo, que es nuestra Sí, fundadora y que se va a presentar. eso. Bueno, mi nombre es Consuelo Pi, soy la Managing Partner y fundadora de Who. Managing Partner porque significa que no soy la única socia, obviamente, que está tomando decisiones hoy día en esta compañía. Mi background o mi experiencia en realidad ha sido principalmente en las multinacionales. Trabajé en una muy, muy grande que se llama McKinsey & Company, que es una empresa de consultoría gigante. Trabajé también en Page Group, tanto en Chile como en México, liderando también proyectos de reclutamiento y selección, liderando obviamente áreas dentro de esos países. Trabajé también en Sonda, algo muy extraño en tecnología. Probablemente esa es la gran razón y la pasión de por qué obviamente gran parte de los procesos de selección que se lideran en Who vienen del mundo más tech. Y mi primera pega donde no dormí, fui asesora del presidente de Piñera cuando egresé del USACH. De hecho, mi primera pega fue trabajar con el presidente siendo su asesora y la verdad es que yo creo que fueron los años más duros de mi trabajo, bueno, quizás después de Who. Yo creo que Who me ha sacado más canas verdes que el presidente. Y la verdad es que siempre en roles de consultoría me, me ha traído siempre como la posibilidad de poder hacer consultoría en mediana y alta gerencia. Y la verdad es que estamos bien contentos en realidad con el poder seguir haciendo esto desde una mirada más humana. Estudié ingeniería comercial, lo que sí, aquí me van a retar porque obviamente a veces hago clases en LUSACH y el máster sí no lo saqué en LUSACH, lo saqué sí en la Chile, eh, pero eso no significa obviamente que no le tenga un cariño especial obviamente a mi universidad, todo lo contrario. Y obviamente ya para cerrar, llevo liderando Who ya casi un año y medio, no puedo creerlo, Pame. Ya vamos Sí. a cumplir 2 años en esta tremenda aventura que nos lanzamos con Who justo antes del estallido social. Si me hubiesen preguntado cuál es la mejor opción para emprender, la verdad es que no sé si antes de un estallido social, pensando que venía una pandemia, si tuviese toda la información que tengo ahora, antes de habernos lanzado, probablemente lo hubiese pensado con mucho más miedo. Y la verdad es que hemos crecido un montón, ahora somos 11 o 12 en el equipo. Nosotras con la PAME partimos solitas en un muy mal momento de hecho la economía y la verdad es que por suerte nos ha ido bastante bien, así que hay que agradecerlo también al mercado. Esa soy yo, Ujú. ahora le toca a la PAME. Sé que la PAME se quedó pegada, ¿no? ¿O soy solo yo? Sí, al parecer. Algo pasó con la PAME. Sí, a ver. Em, Le voy a preguntar para ver si tengo que presentar yo, porque la PAME está presentando. sí, ahí entró de nuevo, ahí viene. Seguramente se cayó, Sí, sí, pero pidió acceso recién, así que ya está, ya viene, ya viene.
Cosas que pasan obviamente con En la el virtualidad. internet Ahí viene en la el pausa. mundo Disculpen, se me virtual. cayó el internet. Así que voy a acceder a la red de respaldo. Así que no sé, Consu, te dejo para que Sí, presentando. eso, Denme 2 mejor. minutos. Ok, entonces chicos, sigo presentando yo. No se preocupen que por suerte tenemos la presentación compartida, así que don't worry. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Iniciar presentación. Avísenme si se ve. Sí se ve bien, Consuelo. Adelante. Ya. Ya, bueno, les puedo contar de mí que yo soy tecnóloga en administración de personal de la USACH y estudié ingeniería comercial en el Alberto Hurtado. También en alguna medida traicioné el principio, al igual que la Consuelo, de seguir una persecución fuera, pero la verdad es que al igual que ella considero que nuestra alma mater es la primera formación profesional y por eso le tenemos tanto cariño a la USACH. Bueno, yo he trabajado alrededor de 15 años en el mundo de recursos humanos. Partí también trabajando en multinacionales bien grandes y posterior a eso me fui moviendo en empresas más locales. De hecho, trabajé también, al igual que Consuelo, en el Estado en alguna oportunidad de mi vida. Y tengo mucha experiencia en procesos, digamos, de reclutamiento, selección, pero desde la mirada empresarial, más que desde el hunting. Hoy día, como les contaba Consuelo, trabajo con ella en el área de coaching y además apoyando procesos de WHO, que es lo que me mueve el corazoncito. Yo digo, de verdad tengo una pasión por este tipo de servicios. Y adicionalmente hoy día también eso lo comparto con un rol de gerente de operaciones y proyectos en una empresa española llamada Fiabilis, disculpe. Y a nivel personal, hoy día soy mamá de 2 pequeñas que, como dice ahí, son hermosas y demandantes. De hecho, en el modo pandemia ha sido un tremendo desafío el compartir su jornada de colegio con mi jornada laboral. Y además de eso, a modo personal, a mí me encanta conocer y saber de muchas cosas. Yo diría que me defino a mí misma como una coleccionadora de datos inútiles. Así, por eso lo pongo así. Así que bueno, esa soy yo Lo y compruebo. como decía Consuelo, llevo trabajando ya casi 2 años con ella y esto ha sido una tremenda experiencia. Lo hemos pasado bien. Si quieres, Pame, obviamente como tenemos dividida la presentación, me avisas cuando quieres que cambie el slide y yo la sigo presentando. ¿Te Súper, parece? Va, súper. vamos entonces. Bueno, si quieres tu la primera parte del mercado y cuéntanos de esto. Sí, lo que vamos a conversar hoy día obviamente tiene que ver obviamente con el mercado laboral. Los vamos a introducir también a la industria del headhunting porque en realidad para poder entender cuánto valgo en el mercado laboral y poder obviamente saber mi peso relativo dentro del rol que yo estoy ejerciendo, hay un sector muy importante que te va a ayudar a dar información o a que tengas información mucho más actualizada de cuánto valgo en el mercado laboral, si es que no lo sabes, que es el mundo del headhunting. Y yo creo que quizás si no han escuchado esta palabra, es bueno que se la queden y se la guarden, porque un headhunter, que es una persona obviamente que mueve profesionales en el mercado laboral, es probablemente la persona que más información tiene sobre bandas salariales y el peso relativo que yo podría tener obviamente en el mercado. Es como ir al doctor del mercado laboral, es un headhunter. Entonces, si no han escuchado este nombre o este rol, grábenselo porque va a ser su mejor amigo de aquí hasta que jubilen, probablemente. Vamos a hablar también de los desafíos, obviamente, del sector, pensando que el mercado laboral está cambiando un montón y hay que tener cierta consideración al momento de monetizar y valorizar, obviamente, nuestra experiencia o lo que yo valgo, y después obviamente vamos a entrar a preguntas y respuestas que van a ser buenas que podamos responder, entendiendo obviamente esta gran pregunta que estamos haciendo, que es ¿cuánto valgo en el mercado laboral? Eso es lo que vamos a ver hoy día. La PAME va a empezar obviamente a hablar sobre cuánto valgo en el mercado laboral y primero para entender qué es el mercado laboral hoy. Bueno, el mercado laboral funciona como cualquier otro mercado. ¿Okay? Si uno lo piensa,
el mercado laboral se transan productos. Ahora, lo queramos o no, nosotros somos un producto en el mercado, ¿ok? Y eso es una realidad que existe, que es real. ¿Y qué es lo que yo voy a transar en el mercado? Bueno, voy a transar lo que soy como profesional, ¿ok? Y en ese contexto tenemos el talento, tenemos las competencias, tenemos el conocimiento, ¿ya? Y aquí pasa algo muy curioso que nosotros le llamamos la simetría de la información. ¿Por qué? Porque el 98% de los profesionales del mundo no tiene claridad acerca de estas tres variables que tiene para transar en el mercado, que son el talento, las competencias y el conocimiento. Muchas veces nosotros nos encontramos en procesos de selección en donde las personas no saben cuáles son sus competencias más fuertes, qué conocimientos han desarrollado fuerte y cuánto más puede desarrollarse su talento. ¿Ok? Y por otro lado, nosotros sabemos también que la definición de los perfiles de cargo es una definición que hacen las empresas de acuerdo a sus propias necesidades relacionadas con sus estrategias. Entonces, una definición de perfil obedece a una necesidad que tiene una empresa y que hace una solicitud al mercado. Y en ese contexto también va a pedir competencias, va a pedir conocimientos y va a pedir ciertos niveles de talento. Ahora, cuando lo vemos de esta manera, la empresa tampoco sabe qué es lo que puede encontrar en el mercado. ¿Ok? Y a esto nosotros, ¿qué le llamamos la simetría de la información? ¿Por qué? Porque por un lado la empresa no sabe qué es lo que tiene disponible en el mercado para contratar, y por otro lado, los que podemos ser contratados no sabemos qué tenemos para ofrecer. Y es aquí donde aparece un área de negocio. ¿Por qué? Porque básicamente el hunting lo que hace es interpretar la necesidad de la empresa, evaluar qué es lo que tiene un profesional para ofrecer, juntarlos y cobrar por eso. Así es. Ese es el negocio, básicamente. Ese es el negocio para nosotros. De la industria del hunting. Ahora, esto, desgraciadamente, ha sido incentivado por el mismo mercado de recursos humanos. Lo queramos o no, digamos, los centros de educación, como las universidades, tampoco ayudan mucho en términos de conocimiento de perfil de cada uno de los profesionales al momento de egresar, y esto no es solo de las universidades chilenas, ojo con esto está pasando en todo el mundo. Los profesionales no Pame, te quedaste muteada. ahí sí, Sí, no ahora son sí. conscientes del perfil que van a obtener en términos profesionales y tampoco son tan conscientes de sus perfiles relacionados con sus habilidades y competencias propias, que se definen un poco por personalidad, conocimientos y experiencia. Uh-huh. Súper. ¿Puedes avanzar, Consuelo? Obvio, ahí voy. Ya. Bueno, y en Latinoamérica, evidentemente, la cosa no es muy distinta. Curiosamente, en Chile, para hacer un mercado tan pequeño, existe una de las industrias más grandes de hunting, ¿cierto, Consuelo? Es real, somos de los países que tienen la mayor cantidad de multinacionales en la industria del headhunting en Latinoamérica, considerando incluso México. La tasa de penetración en Chile es como el 15 o el 17%. En México, para que lo hagan relativo o kind of relativo y lo vean, obviamente, es del 4%. Y en todo el resto de Latinoamérica es menos del 8 o 10%. O sea, Chile es lejos el país que más o mayor nivel de desarrollo y profesionalización de la industria tiene. Así que es un buen país para apalancarse de gente que los pueda ayudar. Consuelo, ahí tenemos una pregunta en el chat. No sé si la visualizan o prefiere que se la diga yo. Si me ayudas... Sí, perfecto. Mira, Marina pregunta qué es un headhunter. Ajá. Un headhunter es... A ver, el headhunting es una industria que, bueno, aparece más abajito, obviamente, como definición, de hecho, en la presentación, pero para hacerlo muy en concreto, el headhunter es un cazatalentos. Eso es en español. Y un cazatalentos es una persona que le paga a una empresa para ir a identificar el mejor talento del mercado. ¿Ok?
Y esa persona, obviamente, va a querer, el headhunter va a querer reunirse con muchos candidatos para poder identificar, obviamente, cuál es el mejor prospecto para una empresa. El tema es que el headhunter o las empresas de headhunting como Who no tienen solamente un cliente. En el caso, por ejemplo, nosotros con la PAME, nosotros trabajamos con Falabella, con Walmart, con Ripley, con Senco, con un montón de empresas que son muy, muy grandes, que están armando grandes proyectos, obviamente, de empleabilidad, buscando talento para sus organizaciones, y nosotros obviamente ¿qué hacemos con el equipo de Who? Es buscamos al mejor talento para esas empresas. Entonces, el headhunter es un trader, es muy similar como a la banca inversión, donde tienes un broker que lo que hace es mover información para obviamente las organizaciones y capitalizar la información futura. En este caso, el headhunter busca el mejor talento para las organizaciones. Obviamente, uno como candidato, uno no le paga al headhunter para postular a las vacantes. Quien le paga al headhunter es la empresa, pero el headhunter va a ser tu mejor amigo al momento de evaluar oportunidades del mercado porque probablemente sabe mucha información acerca de tu industria y de ti. No sé si respondí bien la pregunta para Marina. Sí, bien. ¿Sí? Súper. Sí. Bueno, entonces, entendiendo cómo funciona esta industria, otra cosa que le podemos comentar es que es una industria con una alta rentabilidad. ¿Por qué? Porque no hay mucha tecnología involucrada en procesos. Bueno, hoy día sí convengamos que hay software que están relacionados con hacer procesos de selecciones más rápido y todo lo demás, pero es una industria que, digamos, como mano de obra es bien artesanal, por decirlo de alguna forma. Las personas que trabajan en la industria del hunting son personas que conocen mucho de procesos de selección, de perfiles de competencia y todo, que son muy expertos y que la base de su conocimiento les permite hacer buenos procesos de selección a bajo costo. Y también diríamos que la rentabilidad de esta industria es muy alta. ¿Por qué? Porque piensan ustedes que en promedio un proceso de hunting como pago tiene el 50% de una renta anualizada de un profesional que haya sido seleccionado. Entonces, cada vez que un hunter posiciona a un profesional en una posición que tiene un cliente disponible, va a percibir el 50% de la renta anualizada en promedio de lo que la persona va a percibir como renta durante su vida laboral en esa empresa. Entonces, evidentemente también eso lo hace muy atractivo desde la perspectiva que muchas personas quieren participar en este negocio. ¿Ok? Y la verdad es que montar un negocio de estas características es bastante simple. Y evidentemente aquí la dificultad está relacionada con tener un buen nombre en el mercado y mantenerse en el mercado, mantenerse vivo, como dice ahí. Porque evidentemente existen empresas multinacionales muy reconocidas y existen empresas locales también muy reconocidas, pero también la industria tiende a caer en malas prácticas y en cosas que en todas las industrias se ven y que evidentemente dañan el prestigio profesional de los hunters y evidentemente de sus compañías. Avanzo. Bueno. Acá está un poco la pregunta de Marina, de hecho. Exacto. Como decía Consuelo, existen los traders que funcionan transando, ese es el concepto, transando talento, ¿okay? En el mercado. Y lo que se negocia en ese contexto, como dice ahí, es el conocimiento y la información del mercado. Es decir, yo como hunter tengo el conocimiento de las posiciones que se están buscando en el mercado y transo con un profesional para colocarlo en esa posición que yo sé que existe en el mercado. Entonces, lo que yo tengo hoy día es tener al profesional para la posición adecuada y en ese minuto es donde yo genero el negocio, ¿ok? Entonces, una de las cosas que sí hacen los hunters es tener una base de profesionales disponibles de distintos perfiles para poder cubrir posiciones, digamos, eventuales que se le presenten. Y eso sí lo hacen, ¿ok? Y bueno, evidentemente también
hay niveles de expertise, porque no todos los hunters conocen de todas las industrias, ¿ok? De hecho, por ejemplo, en mi caso, sería muy poco probable que yo trabajara haciendo hunter en la industria de la banca, porque la verdad es que no es mi expertise. Yo no conozco mucho de esa industria, nunca he trabajado ahí, no conozco las mecánicas, entonces difícilmente yo podría trabajar seleccionando personas para la banca, pero sí, por ejemplo, para industrias, digamos, productivas, de la minería, que son las industrias que yo conozco. Y así cada uno de los hunters se van haciendo sus áreas e industrias de expertise. Entonces, existen tanto hunters como industrias disponibles para colocar profesionales. ¿Ok? Entonces, hoy día el desafío de la industria del hunting básicamente es generar una mejor experiencia para el candidato. ¿Por qué? Porque hasta no hace mucho se percibía el proceso de hunting como una transacción de bienes más que de personas. Y la verdad es que esa concepción ha ido cambiando, porque tenemos que dejar el foco comercial, ya que las personas hoy día están más preocupadas de otras variables, por ejemplo, el sentirse inspirado por el lugar que trabaja, el que se le reconozca un plan de carrera real, y muchos otros factores que a los profesionales hoy día les están interesando al momento de tomar una decisión para trabajar en una empresa u otra, y que el mundo del hunting los tiene que estar incorporando dentro de esos procesos. No sé si me quieres aportar algo aquí, Consu. Sí, obviamente cuando uno entiende de que estas personas, obviamente los van a ayudar a ustedes a poder mejorar sus salarios, porque obviamente, insisto, el headhunter tiene una función en realidad contigo como candidato de mejorarte siempre tus condiciones, sobre todo las económicas. Por eso obviamente quisimos partir con esta parte de la charla que es un poco más dura, que tiene que ver obviamente con el contexto del mercado, porque generalmente cuando uno sale a buscar pega, no necesariamente te dicen que está este personaje o esta industria que te puede ayudar a alimentar la información que tú necesitas para evaluar un trabajo, que es la industria del headhunting. Entonces, cuando obviamente tienes una buena experiencia con un buen headhunter, cuando tienes obviamente acceso a información, cuando le puedes preguntar sobre bandas salariales, cuando le puedes preguntar sobre oportunidades en el mercado y tienes esa información, vas a estar frente a alguien aliado que te va a seguir ayudando en el futuro. Recuerden que los headhunters contigo obviamente pueden tener una experiencia de cambiarte varias veces de trabajo. ¿Okay? Tiene la posibilidad de posicionarte en una empresa A, B, C, D a lo largo de tu vida. Yo he cambiado esto a gerentes en los últimos 10 años, a los mismos gerentes, dependiendo obviamente de su necesidad, pero 4 o 5 veces en su experiencia laboral total. Entonces uno genera una relación más de largo plazo, obviamente, con los candidatos que van a ser ustedes el día de mañana. Voy a avanzar. ¿Te parece, Pame? Ay, no sé qué pasó. Sí, dale, dale. Ahí está. Listo, ahí está. ¿Cambió? Sí. Sí. Ya. Bueno, evidentemente la industria del hunting, como les decía, tiene una mala reputación porque siempre se orientan, y ha sido la lógica. Deme un segundo. Sí, no te preocupes. Recording in progress. Y ahora sí, ahora volvió a la internet. Ya, tienen esta lógica de orientarse hacia su cliente empresa, sin considerar que su cliente persona también existe, porque Claro, básicamente se orientan a quien les va a pagar la factura. ¿Ok? Entonces, eso ha ido dañando la reputación del mercado de los hunters durante años. ¿Ok? Y por eso que también son vistos como personas muy lejanas y poco accesibles. ¿Ya? Pero aquí tienen a hoy día, Osi. exacto. Hoy día entendemos que este es un negocio de personas. Y lo queramos o no, sabemos que en este negocio estamos vendiendo personas, porque es así. No a nivel, digamos, de trata de personas, pero básicamente estamos vendiendo profesionales. Y esto debe ser más humanizado. Debe ser un negocio que tenga una perspectiva humana en la que las consideraciones con respecto a las necesidades de las personas estén presentes, no solo
se cumpla con las expectativas y necesidades de las compañías, sino que también esté orientado a considerar las expectativas, motivadores y necesidades de las personas. ¿Ya? Avanzo. Más cosas. Bueno, y hoy día en ese contexto, como les decía, se están provocando muchos cambios a nivel global. Primero, hoy día tenemos un mercado más consciente. El que el mercado se esté transformando en un mercado sustentable, también lo hace sustentable para las personas. ¿Qué significa eso? Que hoy día se respetan el derecho de las personas a querer hacer una función o querer trabajar en algo que realmente se transforme en su pasión. Hoy día los negocios cada vez, y la pandemia lo ha puesto mucho más en evidencia, cada vez son más flexibles. Las empresas, las formas de trabajar. Piensen que hoy día el 80% de nosotros estamos en teletrabajo, cuando nosotros sabíamos que el mercado en Chile se resistía a implementar esta modalidad de trabajo por el exceso de... Exacto. Pues decíamos que esto no era posible, que nuestro país no estaba preparado. Bueno, aquí estamos. Entonces, sí. Hoy día la industria en general se han hecho con negocios más flexibles. Claramente esto también ha ido acompañado de un aumento de la tecnología. Ninguno de nosotros podría estar trabajando en nuestra casa si no tuviéramos acceso a las redes, acceso a la conectividad. No sé si ustedes recuerdan hace tiempo, pero era prácticamente impensado comunicarse con alguien en otro país a través de un servicio de vía conferencia, y además eran muy caros. Hoy día se democratizó, hay herramientas gratis. Entonces todas esas cosas han hecho que el mercado laboral vaya cambiando. Y evidentemente también hay un cambio, como decía Consuelo, de nuestros sesgos inconscientes. Hoy día tenemos un concepto nuevo de redefinición del éxito. El éxito que concebíamos hace años ya no es el mismo. De hecho, probablemente ustedes, la gran mayoría de sus papás alguna vez les dijo que tenían que conseguir un trabajo para la vida y crecer en esa empresa y hacer carrera. Bueno, eso dejó de ser hace mucho tiempo y hoy día existe la certeza de que un profesional no va a estar más allá de 3 años en una compañía y que el crecimiento y el desarrollo profesional se hace en distintas posiciones laborales y en distintas compañías. No solo haciendo carrera como los japoneses, en donde uno parte de junior y termina de gerente general. Es así. Bueno, y evidentemente esta avalancha tecnológica está en contraposición con algo que es un factor demográfico que lo estamos viendo, que es el envejecimiento de las poblaciones. Chile en particular tiene una tasa de crecimiento de natalidad muy baja y nuestro rango de envejecimiento de la población está asociado a los, digamos, estándares europeos, cosa que es muy curiosa en el mercado latinoamericano. ¿Ok? Y la verdad que esto desmitifica el concepto de que la población latinoamericana es joven. Nosotros somos naciones jóvenes, pero con poblaciones viejas. Correcto. Entonces, ese es un tema no menor, porque evidentemente la probabilidad de empleabilidad va disminuyendo año a año en la medida en la que hay menos personas disponibles para ser empleadas en el mercado. ¿Ok? Y evidentemente estamos hoy día a las puertas de la cuarta revolución industrial, ¿ya? En donde esto ha provocado que hayan empresas y industrias en donde se destruyó el empleo. De hecho, ejemplo de ello, muy lamentablemente en la pandemia nosotros pudimos ver que toda la industria hotelera, la industria del turismo y servicios se destruyó. Hay muchos hoteles que quebraron, hay muchos servicios, por ejemplo, de viajes y cosas que hoy día ya no existen. Claramente, yo quería agregar algo, Pame, ahí que es importante que los chiquillos sepan, porque obviamente el mercado laboral es uno de los mercados que primero cambia cuando hay cambios de regulación o de las condiciones, obviamente, económicas dentro del mundo. Entender que esto que les estamos mostrando acá, esta slide, en realidad fue hecha hace 2 años atrás. O sea, como las conclusiones del estudio McKinsey que decían obviamente que la población de Latinoamérica se consideraba o se tenía como la percepción de que era una población joven y que todo lo contrario es la población en el mundo que envejece más rápido, va a provocar problemas que obviamente tienen que ver con la cuarta revolución industrial,
que estas consecuencias en realidad las íbamos a ver en el año, creo, si es que no me equivoco, que era el año 2025-2026. Las consecuencias, obviamente, de este contexto del mercado laboral tenían que ver, obviamente, con que Latinoamérica, a diferencia de las otras regiones del mundo, tiene una rápida incorporación de tecnología, compra tecnología, pero no produce tecnología, que es lo que estamos viendo. Los que producen tecnología principalmente son Europa, Estados Unidos y Asia. Principalmente son los que producen, obviamente, soluciones tecnológicas. Véanlo con Uber. O sea, nosotros hoy día tenemos la posibilidad, obviamente, de usar Uber, pero hay mucha gente, por ejemplo, profesional, siendo conductor de Uber. Ese es un poco como el concepto que estamos tratando de decir cuando incorporamos tecnología pero no la producimos. El gran tema es que el estudio que salió hace 2 años atrás, perdón, no me equivoco, hace como 3 o 4 años atrás, decía que en el año 2025, por la tecnología y la revolución, obviamente, la cuarta revolución industrial, iba a tener algunos estragos en el mercado laboral que iba a ser: se van a destruir algunos empleos en algunas industrias y ocupaciones, va a aumentar la desigualdad y van a haber nuevas formas de relación laboral que va a hablar de la precarización. Esto fue dicho hace 4 años atrás. El gran problema de este estudio que lanzó McKinsey hace 4 años atrás es que no consideró una pandemia. Y lo que hizo la pandemia fue acelerar lo que íbamos a vivir en el año 2025-2026 ahora. Todo lo que estamos viviendo hoy día, perdón, desde el año pasado en realidad, fue que la revolución industrial y la tecnología lo que ha hecho es aumentar el riesgo del estado de bienestar. O sea, riesgo de que los estados se hagan cargo y tengan que financiar la vida de las personas. Vean lo que está pasando hoy día cuando prenden la tele en todos los países de Latinoamérica. Es el Estado quien está constantemente inyectando plata a las personas, porque lo que hizo la tecnología fue aumentar la desigualdad, que obviamente eso no está pasando tanto a las tasas que vemos, obviamente, ni en Europa, ni en Asia, ni en Estados Unidos. Con eso cierro. Gracias, Pamela. Gracias. Chicos, ¿hay alguno que quiera comentar algo al respecto, que tenga alguna opinión o alguna duda con respecto a los efectos de estas evoluciones que se aceleraron con la pandemia? Estamos calladitos hoy día, ¿eh? Sí. Sí, Quizás bueno, van a salir más adelante las preguntas. ¿Yo? Marina. Sí. Sí. Aunque no sé, no sabría bien cómo formular esto. En el área de la minería, bueno, creo que el área de la minería es la que más ha podido sustentar a Chile en este tipo de crisis, pero ¿cómo eso afecta a los recién egresados en cierto sentido? Porque igual está tan como colapsada, entonces, ¿cómo sabría alguien que estudia minería cómo redefinir su valor en el mercado en este tiempo? Wow, es una tremenda pregunta. Para que te quedes tranquila, Marina, la industria minera en Chile tiene una proyección de empleabilidad al menos de 50 años más. Así que tranquila, ¿ok? No, no lo vas a vivir tú, probablemente lo va a vivir alguien más adelante. Obviamente, si hay algún problema de empleabilidad futura en la minería, probablemente no lo vas a vivir tú. El tema que está pasando, obviamente, con la minería puntualmente es la digitalización de la data, que en realidad no es solamente la minería, la mayoría de las industrias está pasando por un proceso de transformación digital que obviamente viene apalancado con el cómo nosotros obviamente empezamos a digitalizar la data. Y aquí, para que también tengas un poquito más de contexto, obviamente Chile sigue siendo, necesita del cobre todavía, como que en ese sentido seguimos obviamente siendo como muy apalancados, estando muy apalancados económicamente, obviamente, la producción de cobre, pero tuvimos una crisis muy potente, dada la caída del precio del cobre, dado que aparecieron también otros actores del mercado, obviamente, a vender cobre, que fue el caso, obviamente, bueno, tenemos a Australia, tenemos a México, tenemos a Canadá, tenemos a Sudáfrica, a Perú también, que son grandes productores también de minerales y de cobre puntualmente. Y eso hizo, obviamente, hace 8 años atrás que el precio del cobre cayera. Pero empresas, por ejemplo, como McKinsey o consultoras muy, muy grandes, empezaron a estudiar el cómo empezar a
subir el precio del cobre a través de la tecnología, bajando los costos operacionales. El gran problema que tiene el cobre en Chile es que los costos operacionales son altísimos. Entonces, obviamente, tienes un precio que baja, costos operacionales que suben, el margen que se queda es muy bajito, o sea, estamos ganando muy poquita plata. Y hubo un momento en que nos costaba más plata producirla que ganar plata del cobre. Entonces, obviamente, lo que hicieron las empresas de consultoría fue obviamente después de muchos estudios, ver cómo empezaban a subir obviamente el precio del cobre a través de la tecnología. Entonces, si me preguntáis dónde están las oportunidades de empleo en minería hoy día para que te puedas asegurar tu futuro profesional, están apalancados con la tecnología y la digitalización de la data. Ahí está tu futuro laboral. No es que te quiera empujar obviamente a eso, pero claro. si tú mezclas ese dato en el mercado, y si te podías hacer, no sé, un par de cursos de inglés afuera, estáis lista. Y aprender un poquito de automatización de procesos. Sí, y listo. Ah, Con esas variantes está ahí al otro lado. no me duda al respecto de que tengo familias que ejercen en la minería. Yo estudio pedagogía, que también iba a preguntar algo relacionado a eso. Ah, ok. Sí, pero créeme que la industria minera va a seguir obviamente brindando empleo a Chile. Lo que hace que las mineras como Codelco tengan que sacar a mucha gente o desvincular a mucha gente es porque cambian modelos de negocio que de hecho están apalancados con la tecnología. ¿Respondimos tu pregunta, Marín? Sí, pero en cierto sentido también, ¿cuál es la necesidad de las empresas? Porque por ejemplo, en casos de, por ejemplo, las empresas exigen profesionales jóvenes, pero al mismo tiempo exigen profesionales con experiencia. Los jóvenes no adquieren experiencia, por ende no pueden trabajar. Entonces, ¿cuál es la dicotomía y la necesidad de la empresa de hacer esa distinción de jóvenes con experiencia? Siguen las empresas, no quieren otorgar las experiencias. No, creo que las empresas, en realidad, después de haber trabajado tantos años con la PAME en reclutamiento y selección, las empresas tienen necesidad de todo tipo. De hecho, las grandes compañías lo que hacen son programas de trainee, porque por algo existen las prácticas profesionales, obviamente como para poder darte algo de experiencia. Si tu cuestionamiento fuese tan real en el mercado laboral, nadie hoy día podría haber ejercido un cargo, porque toda la gente que hoy día tiene experiencia partió sin tenerla. Y hubo una oportunidad que se la brindó, y generalmente Todos salimos en algún minuto al principio del mercado. Todos salimos a buscar pega al mercado y nadie tenía experiencia. Entonces, el cómo tú obtienes tu primera pega, generalmente se da viene muy apalancado con la primera práctica, la segunda o la tercera, dependiendo obviamente de lo que estás haciendo. Las prácticas profesionales, chiquillos, tómenselas en serio. En realidad, su primera pega puede que esté súper determinada también por las prácticas profesionales a las que están accediendo. Por lo tanto, no es un documento burocrático que haya que llenar en la universidad, tómensela súper en serio, porque les va a dar mucha información de qué es lo que quieren y lo que no quieren hacer después. Las crisis que vivimos a los 30 tienen mucho que ver sobre haber tomado malas decisiones cuando uno es más chico, así que práctica profesional es lejos una de las mejores experiencias para poder ganar algo de experiencia laboral. Pame, ¿te ayudo con el...? ¿Sí? Súper, porfa. Una última pregunta, pero esto es con respecto a la pedagogía. Con respecto a la pedagogía, que igual, por ejemplo, se ha implementado, creo que un sistema híbrido de trabajo y también ha subido los sueldos de los profes. ¿Qué tan rentable es trabajar, ya sea en un colegio privado o en un colegio público, trabajar como profesor aquí en Chile? Cuando Si es que hablamos en de algún momento... rentabilidad, ¿hablamos de salario? Sí, de rentabilidad en salario, de rentabilidad también en términos de vida, creo, porque digamos que ser profesor en Chile es demasiado extenuante. O sea, todas las pegas son extenuantes, no solamente las de profe. Sí, buen punto. Sí, Pero, la verdad es que es lo que vamos a hablar ahora, de hecho, que tiene que ver con el valor relativo del mercado. Los valores de mercado, los salarios, están sujetos por la ley de la oferta y la demanda. ¿Ok? Por suerte, la industria de la salud y la industria de la educación son dos industrias que tienen que ver con casi que necesidades básicas humanas. Siempre vamos a necesitar educación y salud. Y otras cosas, obviamente, que hacen que uno tenga una buena calidad de vida como sociedad.
El tema es que la regulación de cada país hace que tú como profesional ganes más o menos. Y obviamente una de las cosas que Chile tiene que solucionar y que ha tratado obviamente de poner como bandera de lucha en realidad arriba de la mesa, tiene que ver con que la educación no sea considerada un bien de consumo. Cuando la educación obviamente, y se cambió la regulación con la Constitución del año 80, se considera obviamente no solamente la educación, varias otras industrias como bienes de consumo, y provocó obviamente que los salarios de algunos profesionales, y en este caso el de los profesores, fuesen sujetos obviamente a pelear con salarios del mercado, el mundo público-privado. ¿Qué generó eso? Que obviamente el mundo público, los profesores del mundo público ganaran mucho menos que algunos profes obviamente del mundo privado, que eran los colegios privados pagados. Obviamente tú tenías todo un microsistema y hoy día casi, o sea, se está cambiando obviamente, pero existían los colegios municipales antes, que dependían de las municipalidades y esos eran los que menos ganaban, de hecho. Pero obviamente se dio porque la regulación asociada a esa industria en particular hizo que la precarización, que ese es el concepto, del rol del profesor sufriera mucho más que otras industrias. Pero no tiene que ver solamente con la ley de la oferta y la demanda. Lo que hizo que los profes ganaran muy poca plata tenía que ver con la regulación, obviamente, asociada a una industria que se precarizó. No sé si respondí bien la pregunta. Bueno, y además también tenemos que considerar el hecho de que como actor del mercado, el Estado en términos salariales es un muy mal empleador. Y eso es una realidad que todo el mundo sabe, que en distintas industrias que administran el mercado, o sea, que administra, disculpen, el Estado, se paga menos que en las rentas de mercado estándar. Y eso se sabe. Entonces, El mercado también privado. exacto, uno sabe que las personas que deciden trabajar en empresas estatales, hay mucho de vocación de por medio más que también expectativa salarial. Claro, sí. O sea, de hecho, el gran problema que tienen las profesiones hoy día es que la elección de qué ejercer no necesariamente se evalúa desde un punto de vista económico. ¿Esto es correcto? La verdad es que esa es una discusión más moral que obviamente económica. Obviamente hay otros países que consideran que la educación no es un bien de consumo y que debería ser obviamente asegurado, como Finlandia. Finlandia tiene los mejores salarios hoy día para los profesores, junto obviamente con otros países que son nórdicos. Pero en el resto del mundo, el gran problema que tiene hoy día el mundo de la educación es que es considerado un bien de consumo, ¿cachai? Y pelea con el Estado, que el Estado es un muy mal pagador, obviamente, de profesiones en general, no solamente para los profes, en general, sino pregúntale a la industria, o sea, al área de la salud. El área de la salud con el Estado también es muy mal pagada, pero anda a ver los salarios, obviamente, que tienen las clínicas. No es el caso. Entonces, es una discusión que tiene que ver, obviamente, con institucionalidad, que tiene que ver obviamente con la participación del Estado y tiene que ver obviamente con las miradas, que es lo que estamos viendo hoy día en la Constitución, que tiene que ver con la mirada obviamente la participación de los profesionales en esta cosmovisión que tiene que ver con la nación, o el Estado en realidad, más que la nación con el Estado. Ok, siguiente ¿Me das un segundito, etapa. Coso, Sí. que quiero responderle a Cristóbal, que acaba de hacer una pregunta muy interesante con respecto a qué recomendación daríamos nosotros a las universidades para potenciar las prácticas, entendiendo la importancia que tienen las prácticas profesionales para los profesionales hoy día. Y en ese contexto yo creo que al menos la Universidad de Santiago, con esta unidad de vinculación con el medio, con la vinculación con los egresados y a través de los acuerdos que está haciendo con el mercado laboral, con las distintas empresas que actuamos en el mercado laboral, para que los profesionales egresados conozcan al mercado, se acerquen y puedan elegir a conciencia, es un muy buen camino. Efectivamente, el vínculo entre la universidad y el mercado debe ser permanente, y es algo que entiendo el área donde trabaja Georgina hoy día y quien organiza esta actividad trabajan. Entonces, el camino es el adecuado y creo que esto se tiene que fortalecer en el tiempo para que los profesionales recién egresados puedan tener mejor visualización de las ofertas de mercado y elegir más a conciencia. Correcto. ¿Alguna otra pregunta que haya quedado pendiente antes de avanzar? Ya, te respondimos, Cristóbal, listo. Queda la gracia. Bien. Para poder entender entonces la pregunta que nos convoca hoy día, que es ¿cuánto valgo en el mercado laboral? Hay que responder también una pregunta antes que tiene que ver con ¿qué
tipo de perfil profesional soy. Y eso es independiente a qué estudiaste. Esto obviamente es una pregunta que tiene que ver con el momento de postular a una universidad y saber que uno va a salir de alguna licenciatura. Efectivamente tiene que ver con qué tipo de perfil profesional soy y te va a ayudar mucho a entender qué decisiones futuras tomar en relación obviamente a la inversión en conocimiento y experiencia que uno puede adquirir más adelante. Entonces, cuando uno habla de qué tipo de perfil profesional soy, hay dos tipos en realidad de perfiles profesionales. Está el mundo de los generalistas y está el mundo de los especialistas. Y esto, insisto, que es inherente a la carrera que estudiaste. Tú puedes ser una persona generalista siendo profe, por ejemplo, o especialista también siendo profe. ¿Cuál es la distinción que hay? Los generalistas en realidad son perfiles que tienen habilidades para poder estar en muchas áreas y gestionarlas sin tener la necesidad de conocer o saber en profundidad acerca de un tema en particular. Estos perfiles o estos profesionales son medidos más por la gestión de los recursos, proyectos o iniciativas. Por ejemplo, ahora que Marina sabemos que es profe, un perfil generalista, cuando uno estudia, por ejemplo, educación, podría ser un rol como el de director de un colegio. Ese es un perfil generalista para alguien que estudió, por ejemplo, docencia. Y versus el mundo más especialista, son perfiles que tienen un conocimiento muy particular acerca de una temática y no los miden tanto por la gestión de los recursos, sino por la forma de implementar el conocimiento. Entonces, por ejemplo, puede ser, en el caso de un profe que egresó, puede ser alguien que sea profe de matemática, por ejemplo, de la media, y se especializó obviamente en matemática y aparte de eso se especializó en educación media. Entonces, obviamente tenemos la misma carrera profesional que tiene que ver con el área de la docencia y de la educación, pero perfiles profesionales distintos. Esta es una tremenda pregunta a responder antes de que salgan a buscar pega al mercado, porque les va a ayudar a poder dirigir la inversión futura, tanto en conocimiento como en experiencia, cuando obviamente uno tiene que tomar magíster, especializaciones, MBA, etc. La pregunta acá a responder, ¿qué vale más en el mercado laboral? ¿Un generalista o un especialista? Lo cierto es que los dos valen relativamente lo mismo. No hay una diferencia en bandas salariales cuando uno es generalista o cuando uno es especialista, ¿ok? No es que existan grandes brechas salariales, tiene que ver más contigo, qué es lo que tú quieres hacer en el futuro con el conocimiento y la experiencia que estás adquiriendo. Pero esta es una pregunta que es clave de responder antes de seguir tomando decisiones futuras. ¿Cómo funciona un poco entonces la empleabilidad, entendiendo que yo soy un perfil más generalista o especialista? Obviamente también podemos preguntar como, ¿qué es la empleabilidad? La empleabilidad en realidad es la probabilidad de tener un trabajo futuro. Eso es. Tan simple como eso. La empleabilidad, de hecho, nosotros como que la vemos mucho en las noticias, que salen a veces como los indicadores económicos y dice, bueno, ¿cuál es la tasa de desempleo? ¿Cuánta gente está trabajando? ¿Cuánto empleo se destruyó en la pandemia? Eso es la empleabilidad. La empleabilidad es la probabilidad de tener un trabajo futuro. Pero entonces, si consideramos la empleabilidad como ese concepto, si yo, por ejemplo, estudié, no sé, psicología, y por la pandemia, en realidad tuve que ejercer de Uber, porque no logré obviamente tener ningún otro trabajo asociado obviamente a la carrera de psicología que estudié. ¿Eso se considera empleo? Es una buena pregunta. Obviamente, quizás el INE va a considerar que es una actividad remunerada no formal, pero en lo concreto no estás ejerciendo ni el conocimiento ni las habilidades por las que estudiaste. Por lo tanto, no va a mejorar tu empleabilidad futura, porque probablemente no te va a convertir ser chofer de Uber, no te va a convertir, por ejemplo, en gerente de Uber. La empleabilidad tiene que ver con la proyección futura. Entonces, hoy día que sea chofer de Uber no va a mejorar mi condición futura de empleo. Entonces, la empleabilidad no solamente es ejercer el rol o un cargo o una vacante, sino que la vacante, el empleo y el rol que estoy ejerciendo hoy día mejore mi condición de trabajador en el futuro. Entonces, ¿cómo funciona la empleabilidad? Y esto es muy bueno que hoy día lo sepan. La empleabilidad en realidad no solamente ejercer el rol, sino obviamente proyectarlo en el futuro, pero tiene tres componentes principalmente. La primera es conocimiento.
para poder saber cuánto valgo en el mercado laboral, lo primero que el mercado laboral quiere saber de ti es cuánto sabes. Y el conocimiento en realidad es todo aquello que es certificable por un tercero. O sea, certificado por una universidad, en este caso el USAT, o por cualquier instituto técnico, o el MBA, o el nivel de inglés, que también se certifica. Ojo, hay un montón de institutos hoy día que certifican tu nivel de inglés, como el TOEFL o el TOEIC, que son pruebas estandarizadas para poder saber tu nivel de inglés. El conocimiento sí tiene un peso relativo en tu salario, porque obviamente, insisto, si eres hoy día ingeniero en minas y te fuiste a trabajar probablemente a Panamá, tu peso relativo en conocimiento no va a valer lo que vales en Chile, porque Chile tiene una industria minera, no sé si me explico, pero el conocimiento tiene un peso relativo en el lugar donde vas a ejercer el rol. Y Panamá, como obviamente quizás no tiene mineras o no tiene obviamente ese mercado desarrollado, ese conocimiento relativo que tienes, que accediste, que te lo certificó alguien, en Panamá va a valer menos, por lo tanto tu salario va a valer menos y vas a tener que ejercer algún otro tipo de rol. Quizás haciendo la aclaración ahí tiene que ver básicamente con la oportunidad de ocupar el conocimiento que tienes. Porque convengamos que todos acumulamos conocimiento distinto y de distintas cosas, pero la probabilidad de ocuparlo para una función laboral es lo que le da el valor al conocimiento. Exacto. En del salario que vas a ganar. ¿Ok? El segundo elemento que hace que uno pueda monetizar, valorar o ponerle un precio a lo que yo soy en el mercado laboral son las habilidades. Y las habilidades es todo aquel conocimiento que se aplica a un rol y se convierte en habilidad, como liderazgo de los equipos, comunicación efectiva, tarara. Y aquí entra la primera discordia del mercado laboral cuando uno egresa a la universidad. Porque efectivamente hemos llegado a un acuerdo de que, ok, el conocimiento tiene un cierto peso, valor, se monetiza. Entonces los ingenieros civiles cuestan X cuando salen, la gente del mundo de la medicina cuesta Y cuando sale, los psicólogos cuestan Z cuando salen, o sea, hay pesos relativos. ¿Por qué? Porque el mercado dice, ok, el conocimiento sí vale, ¿sí? O sea, no es que cuando uno salga a la universidad cuesta y vale cero, no. Tenemos un consenso de que el conocimiento, dependiendo de la ley de la oferta y la demanda del mercado, tiene un peso relativo que se monetiza, el conocimiento. Por eso que todos salimos con salarios distintos al momento de egresar, dependiendo de cuál es la carrera profesional que uno tiene. Pero lo que hace que tu salario sea exponencial en el tiempo, o una curva, o se mantenga, no es el conocimiento, son las habilidades. Y las habilidades se dan cuando uno ejerce un rol, o sea, trabaja. Por eso que el gerente general de Falabella no vale lo mismo que el gerente general de Casillas. La misma industria, retail, pero valen distinto. El gerente general de Falabella gana 25 millones de pesos al mes, el de Casillas vale 8 millones de pesos al mes. ¿Por qué? Porque la habilidad obviamente hace que tengan un peso relativo distinto de salario. ¿Ok? Entonces, hoy día la única forma que nosotros tenemos para mejorar nuestro salario futuro es teniendo y ejerciendo roles donde el conocimiento que obtuve se puede aplicar. Gran pregunta, entonces. Por ejemplo, yo que trabajo en recursos humanos, se me ocurre, no sé, ahora que está tan de moda la tecnología, sacar un curso de desarrollador de base de datos, porque me gusta. ¿Será que mi peso relativo salarial va a aumentar porque tuve ese conocimiento? Si ese conocimiento no lo puedo aplicar a un rol, vale cero, chiquillos. Y este es el punto de discordia. Hay mucha gente que sale de la universidad, su licenciatura, e inmediatamente hace el magíster. ¿Puedo pedir más plata por eso? ¿Qué creen? Invertí, de hecho, probablemente voy a pagar ese magíster o me lo va a pagar alguien con una beca. Lo cierto es que el mercado laboral no monetiza exponencialmente ese conocimiento a menos que estés ejerciendo un rol. Entonces la gente que se la pasa estudiando constantemente, proporcionalmente no gana más que la que ejerce roles en el mercado. Y hay gente que se llena obviamente de titulitis, títulos profesionales, y vamos estudiando eternamente, pero si ese conocimiento no lo aplica a un rol, va a quedar con un salario que es flat, que obviamente si uno lo viera como una curva, como que no crece.
y va a quedar estancado, porque todo ese conocimiento no lo puedo ejercer obviamente y poner en un rol. Y el mercado laboral dice esto vale menos. Pero lo que hace que al final tú quedes dentro o fuera de los procesos de selección, de hecho no es ni la C ni la H, es la parte más actitudinal obviamente de tu vida, el cómo obviamente tú tratas obviamente de tomar decisiones en tu vida diaria, es lo que te va a dejar dentro o fuera de los procesos de selección, que obviamente las actitudes a diferencia del comportamiento es algo que uno puede modificar en el día a día. ¿Quedó claro esto? ¿Preguntas, dudas, consultas acerca de cómo funciona la empleabilidad? Sí, yo tengo una pregunta. Felipe Beltrán es mi nombre. Hola, Felipe. Con respecto al comentario de los estudios, se recomienda que cuando una persona quiere como especializarse en un área a lo largo del tiempo, sea siempre de una forma razonable. ¿Qué, para poder responder la pregunta, Sí, ¿qué significa razonable? estudiar lo que, bueno, concentrarse en un área y no que digamos estudiar por estudiar nomás. Ah, Enfocarse en el área en la que uno quiere especializarse y ejercer. correcto. Esa respuesta, o sea, en verdad esa pregunta se podría responder si es que tienes súper claro qué es lo que quieres hacer en el futuro. Si no lo tienes más claro, le dejaría esa decisión al Felipe del futuro, que va a tener más información que el Felipe del presente para poder responder esa pregunta. Porque en realidad la respuesta es, depende de lo que quieras hacer con tu rol. De eso depende. Si, por ejemplo, estás estudiando minería eh, y quieres ser gerente, por ejemplo, y ejecutar, por ejemplo, grandes proyectos, pero no te interesa estar en la mina, te interesa probablemente estar ejecutando proyectos, o sea, liderar áreas, liderar personas, liderar presupuestos, yo no te recomendaría, perdón, hacer un magíster en mina. Te recomendaría hacer un MBA, que obviamente tiene que ver con management. Entonces, obviamente, la diferencia, primero, de costo es grande entre uno y otro, y segundo, claramente vas a monetizar, o sea, tu valor futuro va a ser mayor tomando la decisión correcta, que es el MBA más que el magíster. Y aquí la tasa de error de los profesionales es altísima, porque el mercado laboral y el mundo de las universidades está súper correlacionado. Todas las universidades están a decir, estudia todo esto, paga, estudia y paga todo esto, pero no todo lo vas a poder monetizar. ¿Por qué? Porque esta gran pregunta de qué es lo que quiero en el futuro, ni siquiera tú la sabes, porque el proceso de reflexión se da cuando generalmente estás trabajando. Y acá es un tirón de oreja para las universidades. Las universidades nosotros deberíamos, al momento de estar en pregrado, reflexionar más al respecto con los chiquillos, porque sabemos que mientras más perdido estés, más plata van a tener las universidades en formación profesional posterior, porque estáis perdidos, no sabéis obviamente qué hacer con tu vida profesional, entonces vamos estudiando MBA, magíster, inglés, y no todo lo vas a poder monetizar. Es súper políticamente poco correcto lo que estoy diciendo, pero es cierto, el mercado laboral, por desgracia, sí sabe esto, que la gente no sabe qué es lo que quiere. Entonces, mientras menos sepas, la probabilidad de adquirir cosas que no necesitas es muy alta. ¿Respondí tu pregunta? Sí, lo que pasa es que igual con el comentario que bueno, como comentaba usted, de que hay gente que, como digo, estudia y en el momento, o sea, ¿en qué aplican ese conocimiento? O sea, ahí va como la pregunta que era. Sí. Pero sí, se respondió a la pregunta y me quedó clarísimo. Muchas gracias. De nada. Si tienes más preguntas acerca, obviamente, de qué cosas estudiar a futuro, insisto, pregúntale a un buen headhunter después de que estés ejerciendo tus primeros roles. Ellos son los que tienen más información acerca de cómo se está desarrollando el mercado laboral. Por eso partimos, obviamente, la charla hablando de esta industria. Si tienes preguntas, obviamente, esta industria, el mundo del headhunting, tiene más información que tú en ese contexto para poder solucionarte esas preguntas. Bueno, sigamos avanzando para que no nos Sí, quedemos pegados, discúlpame, obviamente. que Valentina Uh-huh. tiene una Sí. pregunta, parece. ¿Sí? Hola, era con respecto a eso mismo, el tema de las prácticas.
que, por ejemplo, si las universidades saben todo esto, porque en el área de la salud ya se entiende que igual trabajan con personas y todo esto, pero no sé, pues, por ejemplo, igual los kinesiólogos, los psicólogos y todo ello, pasan como por varias prácticas profesionales y Correcto. después de eso igual logran saber como cuál es el área que más les gustó. Por ejemplo, mi hermano es kinesiólogo y después de su práctica supo que le gustó el área respiratorio. Mi mamá después de eso supo cuál era el área también que le gustaba. ¿Por qué? No sé. Por ejemplo, yo estudio ingeniería, ingeniería industrial, y nosotros igual tenemos varias áreas, pero no sé, pues, si ustedes me preguntan, yo no tengo idea cuál es el área que me gusta, y quizás también sería bueno que nos implementaran quizás como más prácticas para, no sé, poder que no nos pasara esto a todos, porque yo creo que igual estamos como todos en las mismas, como no saber qué es lo que nos gusta y nada de eso, y en las prácticas sí uno va conociendo el mundo como real, entre comillas. La práctica lo que te da en realidad, Vale, es una primera aproximación del mercado laboral. Y aquí hay que entender la pregunta que hicimos hace 3 slides atrás. Tú elegiste una carrera que de por sí es generalista, que se puede especializar y ser un perfil más híbrido. Las ingenierías, en general, son carreras generalistas, más que especialistas. Un kinesiólogo o alguien del área de la salud, un psicólogo, también obviamente tiene la inclinación de ser un perfil de conocimiento más especialista, más especializado. Entonces, la primera pregunta a responder es, ¿para dónde estoy? ¿Soy generalista o soy especialista? En tu caso, al estudiar ingeniería, las ingenierías, a menos que sea ingeniería, por ejemplo, en minas o en ingeniería eléctrica o en ingeniería, obviamente que tiene un grado más de especialización, las ingenierías civiles y comerciales entran dentro del mundo generalista. ¿Okay? Entonces, es normal que te sientas perdido, es normal que no tengas especialidad. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no se te va a medir por una especialidad, se te va a medir por la gestión de proyectos, recursos y management, se te va a medir por otras cosas. Lo que a ti te queda obviamente para responder a futuro tiene que ver en qué industria quieres ejercer esto. Tu pregunta es mucho más amplia que la especialización del área. Primero tienes que elegir obviamente una industria, dependiendo obviamente de la industria a la que te quieras obviamente ir a desempeñar, uno después tiene que elegir áreas, recursos humanos, operaciones, finanzas, etc. Entonces tu pregunta tiene que ser, ¿en qué industria quiero estar? Y después, ¿en qué área me gustaría desempeñarme? Y recién ahí armar un career path, que es un desarrollo de carrera. ¿Sí? Súper. Si quieren, sigamos y yo les voy respondiendo preguntas a través del chat. Bien. Obviamente, acá también hay que lograr entender, insisto, todo enfocado a cuánto valgo. Vamos a ponerle precio, obviamente, a tu experiencia y tu conocimiento. ¿Qué es lo que se monetiza en el mercado laboral? Es un concepto que espero que se lo queden grabado hoy día y para siempre, que se llaman competencias profesionales. Eso es lo que se transa en el mercado laboral. Como les dijo la PAME, el mercado laboral funciona como la ley de la oferta y la demanda, porque funciona como cualquier otro mercado. Pero ¿qué es lo que se negocia en el mercado laboral? ¿Por qué el gerente general de Falabella vale distinto al gerente general de Casi Ideas? Es porque las competencias que desarrollan son diferentes. ¿Qué es una competencia profesional? Es la mezcla de conocimiento y habilidad. ¿Okay? Eso es una competencia profesional, que se desarrolla en la medida que yo ejerzo roles en el mercado y que tomo decisiones futuras acerca de mi desarrollo profesional. Esto quiere decir que si no tengo que si tengo un conocimiento que no aplico, no desarrollo esa competencia, es correcto, por lo tanto no puedo monetizarla. Si yo, como les dije, me certifico desarrolladora más, pero trabajo como headhunter, significa que no puedo cobrar por eso, es real, es correcto. Yo no puedo cobrar por un conocimiento que no puedo ejercer, que no puedo aplicar. ¿Esto afecta mi banda salarial? Es correcto. Si no puedo ejercer ese conocimiento, no vale. ¿Significa que puedo diseñar mi perfil dependiendo de las cosas que busco y quiero en mi vida laboral? Correcto. La posibilidad de ganar más para la Consuelo del futuro, para la PAME del futuro, para la Georgina del futuro, tiene que ver obviamente con la toma de decisiones acerca de las cosas que quiero, que es lo que preguntaba Valentina, que es como, si estoy perdida, ¿cómo lo hago? Hoy día
la pregunta que te tienes que hacer hoy es en qué industria, en qué rol, en qué me veo más adelante, y en función de eso, tomar decisiones obviamente sobre conocimiento y sobre experiencia. ¿Qué son las competencias profesionales entonces? Las competencias profesionales obviamente están siempre en tu vida, siempre, 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 siempre. Pero obviamente cuando queremos entender cuánto valgo en el mercado laboral, la pregunta del millón es entender, bueno, si están en toda mi vida, las desarrollo, ¿en qué momento yo las puedo ver para monetizar? Los procesos de selección, primero, todos los procesos de selección tienen un salario. Entonces, yo quiero, por ejemplo, para buscar un product manager en el mercado laboral, yo digo que voy a pagar 1,2 millones. Ese 1,2 millones, lo que vale obviamente ese 1,2 millones como salario, lo que yo estoy evaluando son competencias profesionales. La capacidad que tengo obviamente de diseñar productos, la capacidad que yo tengo obviamente de diseñar planes de acción, del mercado, etc. Son competencias profesionales. Pero la segunda vez donde yo puedo monetizar las competencias profesionales son en las evaluaciones de desempeño. Hoy día no las van a vivir, pero cuando empiezan a ejercer un rol en una empresa, al menos una vez al año, alguien de recursos humanos y alguien, probablemente tu jefe, te va a hacer un checklist de las cosas que hiciste durante ese año, y obviamente esa evaluación de desempeño te va a permitir acceder a bonos, ascensos, que te cambien de área, o también obviamente que tengas reconocimientos sobre la media, o sea, ganar más plata, para decirlo muy en simple. Pero las competencias profesionales obviamente son lo que te va a poder permitir ejercer un rol en el mercado. Obviamente hay de 3 categorías, para que lo entendamos bien. Primero están las básicas, que son personales y son sociales, como sumar, restar, sociabilizar, compartir. Son cosas que uno aprende de hecho en el colegio. Esas son competencias profesionales básicas. Después están las genéricas, que son aquellas que se desarrollan en cualquier rol, como la creatividad, la inteligencia emocional, cosa que, o sea, yo estando en operaciones, en recursos humanos, en el área comercial, puedo tener esta competencia independientemente del rol que yo ejerza. Y después están las competencias que son específicas, que son aquellas obviamente que se levantan por el rol que yo ejerzo. Por ejemplo, liderazgo, desarrollo de personas o iniciativas. Estas van cambiando. Y de hecho, algo que tienen que saber para entender cuánto pido, cuánto le voy a pedir a la empresa que me pague, el conocimiento y las habilidades no se destruyen en el tiempo, no pierden valor. Hay mucha gente que cuando sale a buscar pega, para conseguir pega como pronto, se baja en la banda salarial, pide menos que el resto, para que obviamente soy más barato, para poder obviamente tener pega antes. No es así. El conocimiento y las habilidades no se deprecian en el tiempo, chiquillos. Por lo tanto, no se quiten valor si es que en el corto plazo no están teniendo resultados en la búsqueda de pega, no se bajen de salario, porque el conocimiento y las habilidades no se destruyen. ¿Te puedo aportar algo ahí, Sí. Consuelo? Bueno, esto tiene una razón fundamental. El conocimiento y las habilidades son algo que se quedan insertados en el cerebro. Y salvo que a ustedes les dé Alzheimer, cosa que espero que no pase, no van a perder ni el conocimiento ni la experiencia. Entonces, en ese contexto, es muy poco probable de que ustedes hoy día, las habilidades y competencias que ya tienen desarrolladas, las vayan a perder. Lo que sí puede ocurrir es que no se sigan desarrollando porque se dediquen a otra cosa. Claro. Pero sí, y puedan desarrollar otras habilidades y competencias nuevas. Pero sí, estas se quedan instaladas. Y eso ahí lo que ocurre es que hay algunas que se desarrollan más fuertemente y otras que solamente llegan a un nivel inicial de desarrollo. Correcto. Muy buen punto, Pame. Muchas gracias. ¿Cuáles son las competencias más buscadas por las empresas hoy día y que se monetizan y que valen? O sea, que tienen un peso relativo mayor. Liderazgo, trabajo en equipo, gestión del cambio, ética, resolución de problemas que tiene que ver con la capacidad analítica y conceptual, creatividad, calidad, gestión de proyectos, aprendizaje autónomo, planificación y organización del trabajo, toma de decisiones, implicación en el trabajo y autoconocimiento. Estas son las que más se monetizan o se valoran en el mercado independientemente de lo que estudiaste. Insisto, las competencias profesionales son independientes a lo que estudiaste. Tiene que ver obviamente con conocimiento y habilidades. ¿Cómo le pongo valor a mi perfil? Que es a lo que obviamente nos convoca, el precio obviamente que estábamos hablando. Existe consenso, obviamente, en el mercado de que el conocimiento tiene un valor relativo y es la razón del por qué los egresados de la universidad no valemos 0 pesos. Existe un consenso, o sea,
La razón de por qué obviamente no costamos nada es porque obviamente llegamos a un consenso en el mercado laboral. Es el mercado quien valoriza y monetiza por sector, aplicando la ley, obviamente, la oferta y la demanda a los profesionales que recién egresan, que es el caso de ustedes. Por ejemplo, hoy día los informáticos hoy valen un 75% más al egresar que hace 8 años atrás. Y eso es porque la tecnología y la pandemia ha acelerado los procesos de transformación digital de la mayoría de las empresas y hay escasez, ley de la oferta y la demanda, hay escasez de informáticos. Por eso el informático que egresa hoy vale un 75% más que el informático que egresó hace 8 años atrás. ¿Cuánto valgo? No es un valor fijo, depende de la industria, especialización que hagas, nivel de inglés y valor económico, perdón, y momento económico del país. Y acá les voy a dar un tip, chiquillos. Todos los profesionales, independientemente de lo que estudiaron, valen un 25% más solo por saber inglés. ¿Por qué? Porque en Chile menos del 7% de los profesionales habla inglés. Oferta y demanda. Hay escasez. Cuando hay escasez de un conocimiento en particular, que en este caso es el inglés, inmediatamente la banda salarial vale o hace que valgas más. Y acá obviamente voy a responder algo que es súper controversial. Uno dice, ¿por qué los ingenieros de la Católica piden más plata que los ingenieros quizás del USAT? La respuesta es el inglés. La mayoría de los ingenieros que salen de la Católica porque vienen de buenos colegios que hablan inglés. Y eso hace que valgan más. Solo eso. Esa es la única razón del por qué valen más que un ingeniero que no hable inglés. Entonces, si obviamente quieren mejorar su banda salarial en el corto plazo, váyanse, ahorren todo lo que puedan, váyanse 6 meses a Australia, 6 meses a Nueva Zelanda, 6 meses a Canadá o a Estados Unidos, aprendan inglés, vuelven e inmediatamente van a valer más, porque ese conocimiento es escaso en el mercado. Terminamos, chiquillos. Bueno, otra cosa que quería agregar a lo que estaba comentando Consuelo, evidentemente también tenemos que entender que las industrias tienen bandas salariales distintas. Nadie puede pretender que una industria, por ejemplo, relacionada con procesos de manufactura en Chile, pague lo mismo que la minería, la banca o la farmacéutica. De hecho, para que ustedes lo sepan, esas 3 industrias en Chile son las que más pagan. Correcto. ¿Okay? Y de ahí en adelante tenemos startups, tenemos distintas industrias, el retail, tenemos industrias relacionadas con la alimentación, y evidentemente hoy día el conflicto económico que nos ha puesto la pandemia ha provocado que algunas industrias estén pagando mucho menos de lo que pagaban antes, y otras evidentemente están pagando mucho más. Entonces también esto obedece a que ustedes tienen que ser inteligentes al momento de empezar a buscar posiciones en el mercado y hacer estudios de mercado, chiquillos. Ustedes tienen que saber cómo está la industria a la que quieren postular, qué cosas se están implementando. Por ejemplo, si hoy día alguien quiere trabajar, algún industrial, ingeniero industrial quiere trabajar en la industria del retail, yo le recomendaría que averiguara acerca de logística de última línea, porque claramente el retail en el medio de la pandemia ha tenido problemas con eso, y ese conocimiento puede ser muy requerido, y profesionales en esa área de desempeño pueden ser muy requeridos y pueden pagarles muy bien. Entonces, todo esto obedece a que yo tengo que entender cómo funciona el mercado y hacer estudios de mercado. Esto no es llegar y buscar. Y ahí va a ser más fácil responder esa pregunta de cuánto es lo que tengo que pedir. Y el mundo del headhunting es ávido de poder darles el conocimiento. O sea, todos los headhunters, las consultoras de reclutamiento y selección, tienen esa información, que no tengan miedo a preguntar, oye, ¿cuánto pido para este cargo? Tú, que tienes más información que yo, ¿cuánto me recomiendas tú pedir para este rol? Entendiendo obviamente que estudié y qué práctica profesionalice, ¿qué me recomiendas tú pedir? Pregunten, si no saben, pregunten. Hay una industria, como les había mencionado cuando partimos la charla, hay una industria que sabe toda esta data, que es el mundo del headhunting. ¿Más preguntas? Aprovechen, chiquillos, que estamos acá. Sí. Yo les quería hacer una consulta. ¿Quién habla? Soy Martín Ramírez. Hola, Martín. Hola, Martín. Ahora, bueno, ya estoy en mi 6º año, ya estoy a punto de tener que hacer mi práctica. La verdad que no he visto, yo soy ingeniero eléctrico, estoy especializado en el área de instrumentalización y automatización.
Y la verdad que me pasa que no he visto muchas ofertas de práctica, y salvo LinkedIn, la verdad que no sé, y también, bueno, he visto el portal de la USACH, pero no he visto muchas ofertas y no sé cómo buscar esas prácticas. ¿Ustedes qué me Es una buena recomendarían? pregunta. A Bueno, yo ver, te y recomendaría, sí, parte para mí. en Sí, ese no, dale. caso, bueno, yo que conozco la industria eléctrica, yo te recomendaría partir contactando a empresas relacionadas con procesos de automatización industriales que le presten servicios a otras industrias. Por ejemplo, empresas del rubro eléctrico que le presten servicios a la minería o que le presten servicios a los procesos productivos. Esas industrias hoy día están asesorando a sus clientes en procesos de automatización industrial, que es el área en la que tú debieras desarrollar. Todo lo que son prácticas profesionales, LinkedIn no es el mejor amigo. En lo que es prácticas profesionales, las universidades, si bien tienen las bolsas de trabajo, hay una empresa que se llama First Job, que es chilena de hecho, y hoy día está en varios países de Latinoamérica, ofrece prácticas profesionales, pero acá el punto que decía la PAME es vital. Para poder tener la primera práctica profesional, una de las cosas que hay que hacer es hacerte una lista de empresas por industria que obviamente están relacionadas al rol que yo ejercí. Como obviamente tú tienes un perfil quizás más especializado, obviamente el armarte una lista de empresas no te va a resultar tan complejo. Para el mundo más generalista, el mundo generalista como los ingenieros civiles tienen que responder otras preguntas, industria y área de especialización. Recién ahí pueden saber cómo ir a buscar su primera práctica. Pero en tu caso, obviamente, lo puedes hacer por zona industrial y contactarte directamente con las áreas de recursos humanos. Es una pega súper simple. Armas la lista y te comunicas con la persona de recursos humanos. Generalmente las prácticas comienzan a aparecer ahora y obviamente en la industria donde tú estás es de un alto nivel de empleo. O sea, no estás en una industria, en tu caso en particular, no estás en una industria que tenga un bajo nivel de empleabilidad. Como te decía la PAME, en realidad encontrar quizás la información es un poquito más difícil, pero hazte un plan de acción, obviamente, buscando las empresas, contacta recursos humanos y créeme que vacantes hay, solo que no las publican ni en LinkedIn ni en las bolsas de las universidades. Generalmente las publican trabajando.com, en Laborum, las publican a veces en su misma página y en First Job. Esas son como las principales fuentes de práctica. ¿Y tú sabes más o menos cuánto es lo que, bueno, depende mucho obviamente del área, pero cuánto es lo que pagan por prácticas en cosas de este tipo de rubro y cuánto son mis expectativas de sueldo también cuando ya sea titulado como ingeniero? Es una buena pregunta que depende. En realidad no, esto no es un valor, como había mencionado antes, esto no es un valor fijo. Esto depende de varias cosas que hay que analizar y en realidad es un valor que da, en este caso, en las prácticas lo da la empresa. Tú tienes poca capacidad de decisión al inicio de poder decir cuánto ganar en una práctica. Las prácticas generalmente vienen súper estandarizadas y hay prácticas, por ejemplo, y depende, obviamente, insisto, del conocimiento y de la oferta y de la demanda, obviamente, que hay en el mercado laboral, pero, por ejemplo, hemos visto prácticas de 80 lucas para los periodistas. Es terrible, pero obviamente parten como por ahí. En el caso de los economistas que hacen su práctica en la CEPAL, les pagan 0, porque obviamente es la CEPAL. Entonces, la práctica vale huevo, o sea, perdón, les cuesta 0 pesos, no les pagan. Pero obviamente, si nos vamos al mundo quizás más técnico, más tequi, hay prácticas que pagan hasta 300 lucas. Pero ese valor no lo pones tú, lo pone la empresa. Y tu primer valor de mercado no es algo que pueda responder yo, sino es algo que va a poder responder primero un headhunter especializado en tu industria, que te diga cómo está el mercado laboral en ese minuto para saber obviamente cuánto pedir. Pero generalmente el mundo relacionado a lo tuyo está entre los 800 y el millón de pesos al momento de ingresar, hasta el 1.200.000, y si hablas inglés, inmediatamente se dispara la banda a 1.5 millones. Ya. O Perfecto. sea, ahí está. Lo que voy a seguir insistiendo es que el tema del inglés es lo que más les va a aumentar el salario. No, y también, por ejemplo, para complementar eso, he visto, por ejemplo, en Schneider, que es una empresa de insumos eléctricos, y Tremenda, sí. si tú quieres, te puedes hacer un perfil ahí y te preguntan claramente, ¿hablas inglés o no? ¿Qué Claro, grado de porque especialidad? saben. ¿Sí? Porque obviamente la banda salarial se mueve en Chile si hablas inglés, cosa que no pasa, por ejemplo, en México, chiquillos. Insisto que esto también tiene que ver por el mercado laboral en el que estás. En México el 90% de los profesionales hablan inglés, entonces el inglés no es
no se monetiza como se monetiza en Chile. Muchas gracias. La Pami iba a José. decir algo. Que justo con la referencia que hizo, efectivamente yo trabajé en Schneider y sé cómo se mueve el mundo de los proyectos de automatización en esa industria. Por eso te decía, puedes contactarlo directo a ellos y a las competencias de Schneider, a Legrand y a otros para ver en qué están ellos y ver si puedes tener una opción de práctica en esos proyectos. Entonces, disculpa, Correcto. para terminar, ustedes me recomiendan entonces que me comunique con la asesora de recursos humanos de las respectivas empresas y le mande mi currículum y les pregunto. Correcto. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Hola, Víctor Vizcarra por acá, ¿Qué tal? ¿todo bien? Oye, quiero pues, separar mi intervención en 3 patitas súper cortitas. Primero, yo soy como un Bueno. groupie de Juan Co y de la consola en particular. Eh, lo sigo, tuve la suerte, yo soy egresado a la FAI, así que tuve la suerte de tener charlas con ella también presenciales hace algunos añitos atrás, y les puedo decir que el tema del inglés siempre ha sido su banda de lucha, así que también estoy súper alineado con eso. Segundo, también invito, y un poco lo que me ha resultado a mí, cuando buscaba práctica, yo, no sé, por lo general siempre quise hacer las multinacionales porque eso te abre muchas puertas, y a veces hay que pecar un poco de insistente, y agregar a todo el mundo que trabaje en la empresa que tú querís, mucha antes también ir a la empresa físicamente, tratar de que por último te digan, oye, loco, a que después Claro. digan, pucha, sabes que no buscaste nunca y te ganó otro, ¿cachai? Y en respecto a mi pregunta, me gustaría derribar un mito, que Ujú. lo más probable es que todos los que estemos en esta reunión seamos de una generación un poco más millennial, de repente digamos centennials en algunos casos. ¿Qué tan mal visto, o entre comillas es un mito, quizás que esté mal visto que uno se cambie de pega muy seguido? Digo, me ha tocado ver personas que, no sé, pues duran 8 meses y como que siempre está como que, pucha, me quiero cambiar, me están haciendo más lucas, o mejor opciones de carrera, o irme para otro lado, o algo más cerca de mi casa, no sé. Si es verdaderamente un mito, desde el punto de vista, obviamente, de los reclutadores, si es que te enfrentas a un currículum que, no sé, pues de experiencia de 2 años y que ha trabajado en 4 empresas, por ejemplo. No es un mito. De hecho, una súper buena pregunta. No es un mito. De hecho, cuando uno hace el screening, como el mapeo de candidatos, generalmente los primeros que quedan fuera son los que se llaman job jumping. Es una palabra, bueno, gringa, que hace relación a los candidatos que van saltando de empresa en empresa, porque lo que se evalúa ahí es la capacidad de decisión que tienen, más que el compromiso, porque el compromiso es relativo. Yo puedo estar 7 años en una empresa y haber durado 8 en otra, y no tiene que ver con el compromiso, sino con que no evalúe bien el proyecto. Entonces lo que se pondera en esos candidatos es la capacidad de decisión, más que la permanencia, porque uno la puede embarrar, y está bien embarrarla, o sea, uno puede tomar malas decisiones en un empleo, pero cuando ya es un comportamiento repetitivo, lo que se está evaluando es que la persona, al momento de tener esa oferta laboral, de evaluar la oferta laboral, no está evaluando todos los antecedentes al momento de cambiarse, y hace que obviamente la toma de decisiones de esa persona no sea la correcta, por eso se cambia. Entonces, ese es el antecedente que se toma en consideración y sí se evalúa, y generalmente se dejan estos currículum fuera, porque obviamente tú no quieres a una persona que, si no sabe tomar decisiones sobre su vida, que las tome para tu empresa así. Perfecto. Pero tampoco hay como una cantidad de años mínimo, digo. También es una buena pregunta, porque depende mucho también de lo que estés contando, tu relato laboral, que se llama el storytelling, porque tú puedes haber entrado a un proyecto que dure 1 año. Yo entré a un proyecto con plazo fijo, duró 1 año. El mundo de la consultoría también es un poco así, uno está en proyectos 6 meses, 8 meses, 10 meses, y sale en tu currículum para distintas empresas, como yo trabajé por el Banco Itaú, el Banco Falabella, el Banco Chile, el tarará, pero obviamente con la marca, no sé, Who. A través de Who estuve en todos estos proyectos que duraban meses, pero tienes que contarlo. Yo efectivamente estoy en proyectos, entonces obviamente quizás en mi currículum se ve que voy saltando de proyecto en proyecto, pero en realidad es porque trabajo por proyecto. Depende mucho cómo tú cuentes este relato laboral, pero si bien no hay un mínimo, se sabe que generalmente la gente que es más joven, al no tener mucha información para tomar decisiones sobre su empleabilidad, tiende a tener mayor volatilidad de empleo. Se sabe, no es un tema que tenga que ver con uno, sino es un tema más bien generacional, y siempre ha pasado, no solamente con los millennials,
El tema es que los millennials visibilizaron algo que la gente que venía antes, que la generación Z, no hacía o no contaba o simplemente no lo ponía en el currículum, que eso tampoco está bien, pero que uno se cambie de muchos trabajos al inicio de tu carrera profesional es algo normal. Ahora, ¿está bien o está mal? Pasa. Depende mucho cómo lo queramos contar, la capacidad de decisión que tengamos en el futuro, obviamente, para poder convencer a un otro de que sigo siendo un buen profesional. Súper. Yo creo que hemos logrado el objetivo de la sesión de hoy. Hay varias preguntas que se contestaron a través de chat también, así que ahí muchas gracias, Pamela, por la iniciativa, porque eran varias preguntas también desde ahí. Así que yo creo que en honor al tiempo vamos a cerrar la sesión de hoy, pero de todas maneras, como es habitual, a nuestro café vamos a hacer envío de la grabación y además de la presentación que Pamela y Consuelo nos mostraron el día de hoy. Nos vamos con varios tips. La verdad es que el tema del Headhunter son conceptos, son áreas muy poco conocidas también, y en la oportunidad de hoy de haber abordado este tema y poder dar cuenta de cómo se existe estas temáticas, digamos, en el mercado, que no muchas veces nos encargamos de estudiar. Y una de las grandes tareas que también nos deja Pamela y Consuelo es poder generar un aprendizaje individual, una investigación individual de los mercados, hacia qué mercado queremos proyectar, ¿no es cierto?, como profesionales, aspectos que hemos también identificado en sesiones anteriores de este café con Luis. Así que, bueno, sin más, yo quiero agradecer, por supuesto, nuevamente a Consuelo y a Pamela su tiempo, su disponibilidad de poder y disposición de poder instruir a las nuevas generaciones con su experiencia. Así que yo eternamente agradecida de que hayan atendido y respondido a nuestra invitación. Era necesario poder abordar este tema tan nuevo también y tan importante al momento de la transición profesional. Yo no sé si ustedes quieren, les invito a cerrar con unas breves palabras su intervención y podemos después invitarles a cerrar la sesión de hoy con una fotografía grupal para sellar este encuentro. Consuelo. Sí, lo primero obviamente es agradecer la invitación. Como les habíamos dicho en un inicio, con la PAME habíamos tenido la posibilidad solamente de hacer esta charla muy parecida, de hecho. Esta, en realidad, la de Lusach la hicimos from scratch, desde cero. Sorry, my Spanglish, pero el mundo multinacional no ha hecho muy bien a mí en mi lenguaje últimamente. Pero primero agradecer porque efectivamente nosotros veníamos haciendo charlas en las universidades, en otras universidades que obviamente nos pedían hacer este tipo de encuentros, y con la PAME quedaba como este pequeño corazón un poco vacío porque obviamente nuestra universidad donde nosotras egresamos no habíamos tenido la posibilidad de poder dar una charla como esta. Entonces obviamente primero agradecer la oportunidad de que nos hayan invitado, nosotras felices de poder seguir impartiendo encuentros de este tipo, obviamente, para poder ayudar, son súper necesarios. Nosotros, obviamente, la agenda de WHO para charlas con las universidades está a tope con otras universidades, y obviamente no queríamos dejar que nuestra universidad, nuestra alma mater, quedara fuera, obviamente, de tendencias del mercado. O sea, yo creo que es súper importante el poder acercar el mundo laboral a los chiquillos que hoy día sí están invirtiendo tiempo, plata, energías, obviamente, en sacar sus carreras profesionales. No podemos quedar nosotros ajenas con la PAME a, obviamente, las decisiones que van a tomar sobre su carrera profesional y su futuro, porque en realidad, bueno, más que el cariño que uno también tenga a la universidad, tiene que ver con decisiones que son súper importantes, que no necesariamente alguien te ayuda a entender cómo te depara el futuro y cómo te depara el mercado laboral a lo que viene. Y en realidad son decisiones que, o sea, y te lo decimos así,
Si yo hubiese tenido esta charla cuando ingresé a la universidad, me habría ahorrado un montón de dolores de cabeza. Yo eso mismo estaba pensando, el camino hubiese sido mucho más fácil Mucho y más mucho más rápido. fácil y mucho más rápido, habría podido negociar mejor, habría podido quizás tomar decisiones antes, sobre todo obviamente de tu carrera. La verdad es que lo hicimos un poco con ese ímpetu de que tomen mejores decisiones ustedes. Pame. Y bueno, sumarme a los agradecimientos de la Consul, la verdad es que siempre es un agrado volver en el contexto que sea. Nosotros tenemos nuestro corazoncito puesto en la USACH y créanme que si necesitan apoyo y más conocimiento con respecto a esto, bueno, nosotros como les decía en el chat, nos movemos en la industria tecnológica. Quizás desde esa industria le podemos dar respuesta a quienes tengan dudas de la industria tecnológica, pero sí también les invito a ser curiosos, a bucear hoy día en las redes. Hoy día tenemos acceso a mucha información. Estamos en la era de la información. Lo que hagan con esa información es donde van a encontrar la ganancia. Entonces, hay mucho headhunter en Chile. Nosotros les podemos compartir una lista, si quieren, a través de la unidad de vínculos de egresados, de todas las empresas de hunting que están hoy día operando en el mercado y alguna breve descripción de a qué se dedican. Y con eso ya le pueden tener un punto de partida para empezar a contactar a esos profesionales que también, ojo, ellos también van a estar interesados en conocerlos, porque así como ellos tienen oferta, también tienen demanda y necesitan conocer profesionales, así que apóyense de eso y contáctenlos sin temor, de verdad. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias a ustedes por todos los tips. Efectivamente, ponemos a disposición de todas las consultas. Vamos a enviar la información que acá Pamela y Consuelo nos van a enviar a través del correo de la unidad.